Buenos días a todos. Me gustaría hablaros hoy día de que estuve buscando el origen de la idea de Dios y me encuentro con cosas que me gustaría contar con vosotros y compartir. Desde la antigüedad el hombre tuvo la necesidad de tener la idea de un Dios poderoso en el cual creer y hacer que la gente crea. Para sus intereses. El hombre inventó esa idea para sus intereses. Vamos a llamar a esa gente poderosa lista los pastores y el resto del pueblo las ovejas. Entonces, los primeros pastores inventaron la idea de un Dios, el Dios del fuego, del sol, de algo que la gente, que da miedo a la gente, para poder dominar a la gente. Entonces hicieron unos ídolos, unas estatuas en las cuales la gente tenía que creer, idolatrar y darle ofrendas y dinero. Y subieron los listos, los pastores, que eso pues daba dinero, daba riqueza y se dieron cuenta de que era una cosa buena. Y en toda la historia de la humanidad hubo eso. Algunas veces religiones correctas, divinas, como el Islam, judaísmo, cristianismo. Las religiones son correctas. Todo lo que viene del cielo, desde mi punto de vista, perfecto. El hombre, sea musulmán o cristiano o judío, muchas veces algunos hombres se aprovecharon de esas religiones para poder llenar los bolsillos. Entonces, en la antigua Roma, Grecia, todos hubo estatuas, ídolos, divinidades en las cuales la gente tenía que creer y dar ofrendas. Y así que los políticos, los ricos, se enriquecían mucho más. Después de la Revolución Francesa, 1789, hubo la idea de la nación, patria, nación, frontera. El hombre, el político, inventó fronteras, banderas, y ahí empezó la idea de mandar los hijos de la patria para proteger la patria y luchar por la patria. Tuvo guerras por todos lados. La gente no había pedido nada a nadie, solamente pertenecer a una nación, y hemos metido en la cabeza de la gente de que esa patria es tu Dios, es tu divinidad, entonces tienes que idolatrarla. Lo que es la bandera de tu país, tienes que luchar por la bandera. Los políticos se metían por todos lados donde hay interés a sus bolsillos, esos ricos, son nobles, sus empresas multinacionales, y hay que llenar esos bolsillos. ¿Y a quién vamos a llevar para llenarlo? Los hijos de la patria, a luchar por la patria. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Hitler prometió a su nación, a su pueblo germánico, los alemanes: os voy a hacer un Dios más grandioso y más poderoso que el Dios que está en el cielo. Le vamos a llamar la nación germánica. Hay que luchar por esa nación. Entonces mandó a su pueblo, llenó toda la cabeza, la mente de la gente de ese amor, de ese nuevo Dios, lo que es la patria alemana, y venga a luchar por la patria. Se metió por todos lados, encendió la Segunda Guerra Mundial. Se murió en total 60 millones de personas por la locura de un tonto. Estaba lleno de unas ideas políticas podridas. Entonces nos damos cuenta de que las ovejas, lo que son los pueblos, siguen a sus pastores donde quieran. Le metemos una idea en la cabeza y llenamos esa idea, esa cabeza venga, a encenderle una idea por la patria. Francia es un país donde vivo y he estudiado su historia. Me doy cuenta de que en los años 50, la guerra de la Indochina, no era por la patria, mandamos los hijos de la patria francesa para proteger la democracia francesa, eso era para proteger las implantaciones de caucho del señor Michelin. Entonces y para enriquecer los bolsillos de los ricos y los políticos. En los años 70, Valéry Giscard d'Estaing, el presidente de Francia, mandó sus tropas a Gabón y al sur de África Central, para proteger los intereses de ELF, el petróleo, y los diamantes, y hemos mandado a los hijos de la patria para proteger todo eso. Hace unos cuantos años, el presidente Hollande mandó a las tropas francesas por nombre de la patria a proteger la patria y para ir a luchar en Mali, para cazar unos 4 terroristas que no sé si existen o no, pero simplemente era para proteger el petróleo, los intereses de la patria. Esos. ¿Quién es la patria? Aviva, arriba en la compañía de petróleo perdón, de uranio. Entonces, eso es lo que hacemos siempre por nombre de la patria, proteger la patria, y matamos a nuestros hijos. Mandamos tropas
Venga, defender por la patria. La patria es el Dios que metemos en la mente de la gente que no tiene ninguna religión, ninguna ideología. Paremos, por favor, de ser ovejas, como cuando Bush mandó sus tropas en Irak, Bush padre y Bush hijo, en los años 90 y hasta el 2003, Bush hijo, para luchar contra un dictador. Hemos matado 1 millón de iraquíes y hemos mandado nuestros hijos de la patria desde Francia o desde España mismo o los americanos y hemos masacrado a la gente por el nombre de la patria. Por la patria que no te ha pedido de ir a matar a los civiles. Eso no. Dejemos de ser ovejas y obedecer a los pastores así ciegamente. Y bueno, hasta luego.